Doy gracias a Dios porque me permite continuar con la grabación de este nuevo tema. Estamos tratando acerca del diluvio y hay algo que quiero eh, traer la atención de ustedes eh, antes de comenzar con el capítulo 8 del Génesis. En lo que hemos visto hasta aquí, hemos notado que cuando los animales vinieron para entrar en el arca junto con Noé, dice la declaración bíblica que de los animales limpios vinieron 7 parejas y de los no limpios vino una pareja. ¿Por qué razón hay esa diferencia entre animales limpios y los animales que no eran limpios? La razón es por lo siguiente. Los animales limpios eran animales que se podían usar para hacer los sacrificios a Dios. Tenían que ser animales limpios, preferiblemente o en una forma principal eran las ovejas o los corderos. Pero también sucede que de acuerdo con la historia de la creación del mundo hasta este momento, esta era la tercera maldición que caía sobre la tierra. Dice la Biblia que a partir de este momento el ser humano también iba a comer por permiso de Dios, iba a comer animales. Y los animales que el ser humano podía comer eran los animales limpios. Así que se necesitaban más animales para conservar la especie, también para los sacrificios y también para la comida. Pero hay otro aspecto más que aunque la Biblia no lo menciona, sí queda implícito en la historia de este mundo y en el diluvio que cambió tantas cosas en la tierra. Cuando Dios creó a los animales, no los creó para que se comieran unos a otros. La Biblia dice al principio que la vegetación, la hierba, era el alimento de los animales. Hubo un cambio, muchas cosas cambiaron después del diluvio. Y una de esas cosas que cambió es las presas y los depredadores. Los animales limpios no son depredadores, más bien son presas. También tenía que ver que algunos de los animales limpios podían ser devorados por los animales que no eran limpios. Así que quería presentar esta razón de esta declaración bíblica porque creo que vale la pena que la tengamos en cuenta. Al inicio del capítulo 8 hay una frase que también quiero aclarar. Así que vamos a leer ahora Génesis capítulo 8 y versículo 1. Entonces se acordó Dios de Noé, de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. Y Dios envió un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Esta declaración, entonces se acordó Dios. En una lectura superficial,
una persona puede pensar, cómo es esto? ¿Se le había olvidado a Dios la situación de Noé? Si el mismo Dios fue el que mandó que Noé entrara al arca con su familia y que entraran los animales. ¿Qué significa esto? Que se olvidó Dios. Antes de dar una razón de esta declaración, primero quiero llamar la atención de ustedes a dos textos que hay en la Biblia que nos pueden servir o nos sirven para el análisis que estamos haciendo. Está en Lucas el capítulo 12 y vamos a leer los versículos 6 y 7. No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo, ni uno de ellos está olvidado ante Dios. Así que parece que en los tiempos de Jesús, 5 pajaritos valían 2 cuartos o un tipo de moneda, el valor que tenían 5 pajaritos. Pero la palabra de Dios dice que con todo, ni uno solo de esos pajaritos, ni uno solo de ellos es olvidado de Dios. Dios no se olvida de sus criaturas. Y si Dios no se olvida de un pajarito, mucho menos de nosotros. Dice el versículo 7, hasta los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues vosotros valéis más que muchos pajarillos. Miren, como ustedes muy bien pueden notar, yo no tengo la misma cantidad de cabellos en la cabeza que tenía en mi juventud. Me faltan muchos cabellos en mi cabeza. Yo soy calvo. Sin embargo, tengo una cantidad de pelos en la cabeza que yo no sé cuántos son. Yo no sé si a usted se le ha ocurrido en algún momento ponerse a contar los cabellos de su cabeza. Y uno de mis cabellos también son finitos, bien, son de los cabellos más finos que existen. Recuerdo que cuando estudiaba en el seminario, en el laboratorio se midió el grueso del cabello de todos los alumnos que estábamos del segundo año de bachillerato, que era el que estaba eh, en ese momento cursando, y todos los alumnos de ese grupo, éramos bastantes, el cabello más fino de todos, era el mío. Yo no sé cuántos cabellos tengo en la cabeza, pero Dios sí sabe, porque Dios tiene de nosotros en cuenta hasta nuestros cabellos que cortamos. Y algunas veces me he rapado la cabeza completa y no me he dejado un cabello. Dios sabe cuánto hay. Dios no se olvida de sus hijos. No de Noé en aquel momento. Dios nunca se olvida de sus hijos. Por lo tanto, esta expresión que dice que se acordó Dios de Noé y de los animales, no significa que se le había olvidado a Dios lo que estaba sucediendo con Noé y que estaba sucediendo con los animales. La expresión más bien lo que habla es del cuidado de Dios, porque Dios se acordaba de Noé y se acordaba de los animales, pero también Dios se acordaba no solo de Noé, sino de la familia de Noé que estaba con él en el arca. Y Dios se acordaba también de toda la humanidad que pereció en el diluvio y le dolía porque Dios ama a sus criaturas.
Dios nos ama. Dios se acuerda de todos nosotros. Y estoy seguro también que cuando Dios permitió o envió el diluvio para destruir todo lo que destruyó en ese momento que hemos estado analizando hasta aquí, continuaremos analizando en los pocos temas ya que nos van quedando acerca de este tema, que Dios tenía en cuenta la humanidad que iba a vivir. Y tan es así que Jesús ya vino a la tierra, ya dio su vida por nosotros, ya murió en la cruz, ya resucitó. El Espíritu Santo, que también es Dios, que es corredentor junto con el Padre y con el Hijo de nosotros, porque es Dios que tiene una parte que hacer en nuestra redención, porque es el que nos enseña todo lo que la Biblia dice, es el que nos recuerda todas las cosas, es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Dios también eh, inspiró a los hombres para que escribieran la Biblia. Y también la Biblia enseña que el Espíritu Santo a través de Pedro nos enseñó cómo fue que Dios hizo que el pueblo antediluviano escuchara la voz de Dios cuando Noé les enseñaba y les predicaba. Y Cristo también y la Biblia también hablan que los días del diluvio sirven como ejemplo de lo que estaría sucediendo en los días, en el tiempo en que Jesús iba a volver a la tierra. Así que Jesús no se olvidó, Dios no se olvidó de Noé. Al contrario, Dios tiene a todas sus criaturas presentes porque quiere que todos nos salvemos. Por eso la Biblia dice en Juan capítulo 3 y versículo 16 que amó tanto Dios al mundo, de tal manera amó Dios al mundo, que dio su único Hijo, para que todo aquel que él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios quiere que los seres humanos lo aceptemos como Salvador para que podamos vivir. Dios quiere que nosotros vivamos y estemos con Él en su reino. Y de cada uno de nosotros, Dios sabe hasta los pelos que tenemos en la cabeza. Y yo no diría solamente la cabeza. Dios sabe porque es nuestro creador. Todos los pelos grandes y chiquitos que tenemos en todo nuestro cuerpo, porque Dios sabe quiénes somos. Dios sabe quiénes somos, nos ama, nos cuida y de cada uno de nosotros tiene un registro. Y tan es así y tanto se acuerda de nosotros Dios que la Biblia enseña, Jesús enseña que Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivo. Y por eso habla Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque para Dios todos sus hijos, aunque estén muertos, para Dios están vivos. Por eso la declaración bíblica que dice que cuando Cristo venga, traerá a Dios con Cristo a todos los que durmieron en Él, porque todos los hijos de Dios estamos presentes para Dios en cada momento. Dios no se olvida de ninguno de sus hijos. Y Dios no se olvida ni siquiera de los que se pierden, porque los que se pierden también tendrán que dar cuenta a Dios de todo lo que en su vida hayan hecho. Así que este texto de Génesis capítulo 8, versículo 1, lo que enseña es que Dios se acuerda de nosotros, que Dios no nos olvida. Y también aquí se menciona un viento que ya yo les hablé,
en un tema anterior que Dios envió un viento que conmocionó también toda la superficie de la tierra después del diluvio, que fue el que sepultó, y de esto ya hemos hablado, el que sepultó todos los cuerpos de los cadáveres de los animales, de las aves, de los hombres y todos los bosques estos que están sepultados, todo eso que trajo como consecuencia el carbón de piedra, el petróleo, todo ese cambio que ha habido en el mundo después del diluvio. Bueno, hasta aquí llegamos con esta parte del tema. En el próximo tema continuaremos de aquí en adelante. Así que nos vemos en el próximo tema.